El video muestra a Donald Trump hablando sobre lo que está ocurriendo con el caso de Irán. Pero antes de entrar en eso, antes de poner el clip, quiero ponerte al día sobre lo que ha pasado en las últimas 48 o 72 horas. Hubo una reunión entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Participaron dos mediadores, el gobierno de Pakistán y el de Qatar. Estaban allí para facilitar las negociaciones. Durante esas conversaciones se produjo una gran explosión en Qatar, en unas instalaciones petroleras. Al principio se dijo que no había víctimas, pero parece que finalmente hubo alrededor de 13 personas afectadas o heridas por la explosión. Después de eso, hubo otra reunión paralela a lo que estaba ocurriendo en Suiza. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí mencionó a Turquía, Pakistán y Egipto. En el Cairo se reunieron para hablar de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos y también de lo que pasa en Líbano con respecto a la situación del pueblo palestino. Estas han sido las dos reuniones más importantes de las últimas 72 horas, de los últimos 3 días. Y luego está el tema de Palestina, el tema del Líbano, donde parece que Irán está ejerciendo cierta presión sobre la administración Trump, utilizando el estrecho de Hormuz para forzar a Israel a salir del Líbano. Eso se ve en los medios israelíes. Los medios israelíes hablan de que Benjamin Netanyahu está recibiendo mucha presión por parte de la administración Trump. También mencionan una posible retirada parcial del Líbano. Pero parece que la primera cláusula del plan de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos señalaba que se trataba de la retirada total de los israelíes del sur del Líbano. Por cierto, el argumento de J.D. Vance fue que todos en esa región tienen derecho a la autodefensa. Eso significa que, si retiran sus fuerzas del sur del Líbano, entonces el pueblo israelí podría volver a la parte norte de Israel. Esa es la interpretación que tiene la administración Trump, tal como explicó J.D. Vance. Y esto es lo que dijo Donald Trump sobre la situación actual. Puede que haya muchas cosas de las que hablar, como mencioné, pero esto es lo que Donald Trump dijo sobre Irán. Vi un acuerdo de paz con Irán para poner fin al conflicto en el estrecho de Hormuz. Y por cierto, ayer salieron del estrecho 19 millones de barriles de petróleo, un lugar precioso. Es la mayor cantidad de petróleo en la historia del estrecho. Nunca se ha visto nada igual. Lo llaman una avalancha de petróleo. Y lo más importante es que estamos garantizando algo muy importante, porque por eso lo hice. Lo hice por esta razón, un 99% por esto. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y ellos han aceptado eso. Pero recordad, no fue fácil. Tuvimos 47 años de presidentes y de otras personas, de otros países también. No somos los únicos que nunca hicieron nada. Ellos eran el matón de Oriente Medio. Y ahora dejamos a Irán sin marina, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea, sin capacidad de misiles, sin programa nuclear. Los dejamos sin ninguna capacidad nuclear. Y ellos han aceptado eso. Y la verdad nos estamos llevando bastante bien. Adelante, Richard. Según tu punto de vista, ¿cómo ves la situación actual? Bueno, a Donald Trump le han puesto el apodo de Taco, que significa Trump always caves out. Perdón, eso es lo que quiere decir, Taco. Pero se me ha ocurrido uno nuevo, el Airbnb de Trump, always bluster and blather, siempre fanfarronea y parlotea. Solo habla. Y para mí, y creo que no soy el único, ni mucho menos, la mayoría del mundo ya se ha acostumbrado a oírle anunciar algo que apenas guarda relación con lo que realmente está pasando. Dice lo que en ese momento le resulta útil decir, según su propia cabeza. Que sea verdad o no, o que sea coherente con lo que dijo ayer o anteayer, no le preocupa, ni siquiera lo tiene en cuenta. Por eso ya empieza a resultar hasta cómico. Dice algo, y enseguida su propio secretario de Estado, o el vicepresidente o representantes de Irán, salen a desmentirlo.
No, no dijimos eso. No, eso no se ha acordado. No. Y cuando escuchamos todo eso y para entonces él ya está con otra versión de este mismo juego, a mí me parece bastante vacío. La libertad que se toma con los hechos es increíble. Sí, está saliendo petróleo por el estrecho de Hormuz, sin duda, y un poco más que cuando estaba completamente cerrado. Pero decir que es la mayor cantidad de petróleo en la historia del estrecho es absurdo, porque aún no hemos vuelto a la situación anterior, cuando pasaban muchísimos más petroleros de los que cruzan ahora. Así que no, está equivocado. Se lo ha inventado. No es cierto. Y la mayor parte de lo que ha dicho es como mucho su opinión, no un acuerdo en absoluto. His view, not an agreement at all. And I think that's what I want to focus on. Y creo que en eso es en lo que quiero centrarme. No creo que esto haya terminado. En absoluto. No creo que hayamos visto hasta dónde pueden llegar los israelíes y sus aliados dentro de Estados Unidos para impedir esto, para bloquearlo, para revertirlo, para deshacer este memorando de entendimiento. Y están trabajando muy duro. Lindsey Graham, los financiadores, AIPAC. Para ellos esto es un proyecto urgente. Debería mencionar, para la audiencia que tienes, que acabamos de tener elecciones aquí en la ciudad de Nueva York. Y durante las elecciones que se celebraron ayer, el voto fue sorprendentemente en la dirección de personas que no están a favor de la guerra en Irán y que no son pro-israelíes. Van mucho más en la otra dirección. Ha habido varias sorpresas. Los candidatos apoyados por nuestro alcalde musulmán y socialista, Zohran Mamdani, ganaron, y no ganaron por poco. Igual que el propio Mamdani, ganaron por amplios márgenes. Así que estamos empezando a ver lo que se puede describir como, y esto no pasaba desde hace muchísimos años en Estados Unidos, una presencia socialista significativa y autodefinida en nuestra vida política. Y como esto ocurre en plena guerra con Irán, y en un momento de gran atención sobre Israel y Palestina, es muy importante entender que se está produciendo un cambio. No en todas partes, ni de la misma manera, pero en varios distritos donde ese era el tema, el voto de la gente ha ido claramente en la dirección de la crítica a Trump, de la crítica a la guerra en Irán, de la crítica a Israel y a su papel allí. Así que creo que lo que empieza a ocurrir, y que nunca deberíamos haber perdido de vista, es que los asuntos internacionales, las luchas entre las grandes potencias, tienen su propia lógica, sus propias reglas, pero no son independientes de las luchas económicas y políticas internas de cada país. Y esas a veces pueden subir de nivel y volverse muy importantes, incluso más importantes, a la hora de dar forma a todo eso. Sabes, solíamos decir, por ejemplo, que fueron los acontecimientos dentro de Estados Unidos los que forzaron el final de la guerra de Vietnam. Algo así está en marcha y creo está generando una enorme presión para poner fin a la guerra con Irán. Pero no creo que esté resuelto todavía. No quiero que nos adelantemos. Veamos la complejidad del asunto. Pero aún no está claro si el señor Trump saldrá victorioso. Y la gente también debería tener presente que en realidad solo le quedan unos pocos meses al señor Trump. Una vez que se celebren esas elecciones en noviembre, si es que finalmente se celebran, se convertirá en un presidente en funciones sin poder real. Y dado lo mal que ha evolucionado su situación en la primera parte de este año, estamos ante un hombre que afronta presiones políticas que incluyen la pérdida de apoyo y que se acerca cada vez más a una fecha a partir de la cual su relevancia se reducirá drásticamente. Bueno, creo que las elecciones de ayer en Nueva York muestran una tendencia que ya se veía reflejada en todas las encuestas de opinión pública. La mayoría de los estadounidenses se opusieron a la guerra con Irán desde el principio. Y ahora la mayoría de las encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses están muy en contra de esa guerra. Porque a pesar de todo el discurso optimista de Trump, se dan cuenta de que el conflicto está generando una crisis enorme
en el comercio de energía y en el de fertilizantes. Eso va a hacer que suban los precios del petróleo aquí, que suban los precios de los fertilizantes, los costes del transporte por carretera, los costes de las aerolíneas, y que se interrumpan muchas cosas. Así que la gente está en contra. Y volviendo a tu primer comentario, ¿cómo se explica lo que dice Trump? Pues dice lo que cree que los votantes quieren oír. Y por eso tiene a su gente siguiéndole. ¿Qué dicen las encuestas? Ahora bien, no es que vivamos en un país democrático donde el presidente mire las encuestas de opinión y diga, voy a hacer lo que quieren los votantes. No, él va a decir que hace lo que quieren los votantes, mientras en realidad hace lo que le da la gana. Y claro, ¿cuál es la prioridad número uno de Trump? Pues tiene una visión bastante limitada. Quiere ganar dinero para sí mismo. Quiere hacerse aún más rico, él y su familia, y conseguir lealtad dentro de su gabinete haciéndolos más ricos también. Así que lo que dice está pensado para influir en el mercado bursátil. Ese discurso optimista es para decir, no os preocupéis por todo eso que comentan en programas como el de Nima Al-Khorshid, que dicen que se avecina una depresión mundial. En un mes se van a agotar las reservas de petróleo. En un mes los precios del petróleo se van a duplicar. El gasóleo también se va a duplicar. El coste de transportar alimentos y otros productos al mercado va a subir muchísimo. Va a haber escasez. Pero no pienses en eso. Piensa en que hemos ganado, que todo va a estar bien y que vamos a volver a la normalidad. Y al público le gusta pensar en la normalidad. Y aunque creo que la mayoría de los grandes inversores institucionales del mercado saben perfectamente de qué estamos hablando, sí, la crisis va a llegar pronto, como mucho en un mes, cuando Estados Unidos haya agotado sus reservas nacionales de petróleo y ya no pueda mantener los precios bajos de forma artificial.